¿Se acuerda usted de César Santo del Sagrado Corazón de Jesús Mirani? Ah, sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Recordaba con todos los nombres? No, no, todos los nombres. No. Ya. Para que la gente esté bien interiorizada, era el jefe del ejército durante el último gobierno constitucional que terminó en el año 2015. Sí. Y se encuentra en prisión. Está detenido, claro. Se encuentra en prisión, con prisión preventiva, con graves acusaciones relativas a la desaparición de 2 soldados y comparte la prisión con condenados por delitos de lesa humanidad de distintas jerarquías y grados. Todos ellos, obviamente, militares. Militares. Como en estos días trascendió una pelea de gente muy ordinaria, el Pata Medina, el tal Fabián de Sousa, y algún otro que habría intervenido, un tal Carmona, no sé cómo se llama. Yo saqué a relucir de mis recuerdos una resolución judicial que trata el drama carcelario, que no es a golpe de puño, sino mediante un trabajo psicológico, de presión constante, sistemática la presión, acompañada obviamente de insultos. Traidor, el insulto más bajo, podríamos llamarlo. Y de otras conductas que desplegaron todos estos condenados por delitos de lesa humanidad en contra de Mirani, obligándolo a Mirani a encerrarse en su celda y no poder salir. Es decir, sometiéndolo a una especie de bullying carcelario, convirtiendo el pabellón, su alojamiento, su permanencia, la restricción de su libertad en un verdadero calvario. Traidor le decían, entre otras cosas. Entre otras cosas le decían traidor, porque del gobierno anterior habían promovido toda la realización de los juicios de los delitos de lesa humanidad. El hombre empezó a sufrir esta situación de agobio espiritual, psicológico. El servicio penitenciario, de acuerdo a las reglas mínimas que establecen las Naciones Unidas, es el obligado a preservar la salud mental y física de las personas que se encuentran en prisión. Claro. Pero esta era una situación inédita, que no se había dado nunca, que un conjunto de alojados en un pabellón se pusiesen de acuerdo para atormentar. Es una forma del tormento. Atormentar sistemáticamente a este otro que era de su misma formación militar, de una alta significación en la escala jerárquica de las Fuerzas Armadas y del Ejército concretamente, obligándolo a permanecer, como dije, encerrado en su celda. ¡Qué bárbaro! De manera tal que se iba produciendo un quebranto progresivo de su estado de salud. De mantenerse esta situación, podía llegar, como consecuencia del bullying y del temor que obviamente le inspiraba enfrentar a una patota que lo esperaba para golpearlo, o le amenazaba golpearlo, o era capaz de hacerlo, porque ya lo habían demostrado justamente por los crímenes por los que habían sido condenados, a pedir su prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria judicialmente le fue negada. La apeló, y es aquí donde yo tomo conocimiento en la apelación de toda esta historia que había ocurrido y de la que no había trascendido una sola palabra, sobre la cual se había guardado un silencio total. Pero esta otra pelea a golpes de puño, sí. Trascendió. Pero esta otra, que es mucho más sutil, mucho más perversa, mucho más cruel. La ley dice que cuando el alojado sufra una situación de trato cruel, inhumano, una especie de despersonalización, tiene que ser preservado. Bueno, una de las formas era la prisión domiciliaria. Examinado, los médicos del servicio penitenciario tienen un complejo muy grande en Buenos Aires, dijeron que no era indispensable la prisión domiciliaria, que bastaba con cambiarlo de pabellón, o de módulo, o de cárcel.
Finalmente se adoptó una medida en ese sentido, dirigiéndose al Tribunal de La Rioja, a cuya disposición se encuentra, para que éste arbitrara todas las medidas tendientes a ello. ¿Qué ha pasado en la cúpula de las Fuerzas Armadas, de las del pasado y de las del presente, que hagan esta posibilidad, la hagan vivir de este modo tan intenso, tan sostenido y tan cruel? El bullying carcelario suele ser común entre ciertos marginales. Claro. Pero cuando uno se imagina a estos personajes sometidos a esta situación, no cree que ello sea factible. Así que el hombre, en definitiva, que en un momento determinado contó con la confianza de la expresidenta, que tuvo la suma del poder en el orden militar. Manejó la inteligencia. Manejó la inteligencia, fue muy importante para ello. Quedó arrinconado en su celda y no podía salir porque afuera lo esperaban esa especie de tigres de Bengala, listos para, con sus dentelladas, arrancarle girones de su cuerpo y de su mente. Y de su mente, sobre todo, el trabajo psicológico de demolición de las reservas mentales de Milani. ¿Y decir? De esto se ha guardado un silencio total. Yo tuve que leer las resoluciones en primera instancia, la de la Cámara Federal de Apelaciones, la orden que se le expidió al Tribunal de La Rioja y las decisiones que se adoptaron tanto por parte de los médicos como por las autoridades penitenciarias. Esto no había salido en ningún lado. Claro, como trascendió lo de la pelea, dije, no, pero hay otra mucho más sutil, mucho más perversa, mucho más cruel, que era de este hombre sometido a ese cautiverio, pero en condiciones verdaderamente anómalas. Tan anómalas que no digo que haya experimentado miedo, porque seguramente en el Código Militar el miedo no existe, pero sí existe. Existe porque se puede perder la vida. Pero no puede enfrentar a sus contrincantes, porque sus contrincantes forman un bloque homogéneo, indestructible e inseparable en el cuestionamiento de la política de derechos humanos que este hombre, de la que fue también responsable. Pero él, a su vez, había sido responsable en su momento de violaciones a los derechos humanos. De ahí la expresión de traidores. Esta es una de las expresiones que se recogen en la resolución. Hay muchas otras que son bien demostrativas de la naturaleza insidiosa de la conducta que se desplegó en contra de él. Por eso le dije que le iba a traer una exclusividad un tema desconocido al programa, que no ha sido conocido por nadie. Interesante, ¿eh? La verdad que no había sido publicado en ningún lado. Antes de despedirlo, doctor, queríamos preguntarle si usted es tan amable, nos puede explicar y explicarle a la gente esta figura que está tan de moda ahora, que es la figura del arrepentido. ¿Qué es? ¿Cualquiera puede acceder a ser un arrepentido y volverse a su casa? ¿Ante cualquier delito lo puede hacer? ¿Por qué este desfile de gente que levanta la mano, hablan con el juez y vuelven a su casa, después de tener inclusive una acusación o de tener varias acusaciones duras, vuelven a sus casas tranquilos en libertad? El arrepentimiento no excluye la calidad de delincuente de quien se arrepiente. Este sigue siendo considerado un autor de un hecho delictivo o de muchos hechos delictivos. Sigue siendo un delincuente. En primer lugar. Está aplicado al campo de los que aportan datos en el mundo de la droga y está relacionado también ahora al mundo de los actos funcionales o de corrupción administrativa. El hecho de que esta persona se arrepienta no es una mera invocación de remordimiento de su conciencia y que diga, sí, bueno, yo delinquí, o yo contribuí, o yo aporté. No, él tiene que dar datos, aportar información y acreditar fehacientemente la perpetración de los hechos de los cuales él se considera autor y de haber participado con otros
en la concreción de esos actos delictivos. Por ejemplo, haber obtenido indebidamente, mediante el pago de una suma de dinero, ya sea porque él lo incitó o ya sea porque se lo requirieron para realizar una obra pública, para utilizar el ejemplo más común. De manera tal que él tiene que dar datos que acrediten la existencia del hecho. No le basta, como lo parecía en los primeros días, que hacían cola para decir, soy arrepentido, di unos pesos para la campaña publicitaria del partido gobernante o para los fondos de la campaña, etc. Pero no hablaban de los hechos que están registrados pormenorizadamente, puntualizándose cuándo se perpetraron, a qué obra o a qué tipo de actividad se refería, quiénes intervinieron, cómo se hicieron los pagos, de dónde se obtuvo el dinero, etc. Y luego esa persona va a ser juzgada en audiencia oral y va a recibir una pena, pero reducida. Por haber colaborado. Por haber colaborado. El premio, de todas maneras, que a mi entender, el arrepentimiento, el premio que recibe es una inmoralidad. Bueno, es así. Le dan como recompensa, como retribución, como gratificación por haber contribuido, pero a descubrir el hecho delictivo y a probarlo. Tenga en cuenta esta palabra, probarlo al hecho delictivo. No basta con decir, yo pagué para tal cosa, o me pidieron para tal cosa, sin especificarlo. Tiene que dar todos los detalles. Claro, es decir, en el caso de los empresarios que están dando vuelta, que dicen, yo aporté el 5% de lo que me daban, tiene que demostrarlo. Este es la transferencia, la plata salió de acá, se la llevé a tal lado, estos son los billetes. Es probar el hecho delictivo. ¿De qué modo se perpetró? ¿De qué modo se ejecutó? ¿Quiénes intervinieron? ¿A qué obra o a qué actividad estatal se estaba refiriendo? ¿Quiénes participaron? Con lo cual, con su testimonio o ese tipo de colaborador que se le asigna como título a esta persona, se puede establecer fehacientemente, no basta solamente la palabra de él, hay que reunir documentos, elementos probatorios que sean coincidentes con esta manifestación de él. Pero él se convierte en el sostén de la acusación. Y el Estado lo premia con una reducción de la pena, como sería la pena de la tentativa del delito perpetrado. Pero sigue teniendo la calidad de delincuente. Es decir, el empresario que puso tanto, 5%, para, por ejemplo, obtener la explotación de un servicio público, es un coimero. Esa figura está. Puede salir a la calle y yo decirle perfectamente, chau, coimero. ¿Por qué esa es la figura? Porque él no me puede decir nada si yo le digo coimero. Porque él dijo que lo era. Que lo era. Él confesó que lo asumió. El arrepentido, pero lo que usted quiere saber y lo que quiere saber la gente, sigue siendo un delincuente. Por más que le den la libertad condicional. Y en la droga hay muchísimos arrepentidos que descubren que va a llegar un cargamento, dónde va a ser, y que logran que se frustre, por ejemplo, una maniobra, obtienen un beneficio, aunque los jueces son resistentes a hacerlo. Sin embargo, aquí, curiosamente, se le ha dado la libertad con mucha rapidez. ¿Qué han estado negociando? Los funcionarios. No, los empresarios, no los funcionarios. Los empresarios con sus abogados, a los cuales han tenido que pagarle millones. Le han ido al fiscal y le han dicho, para que éste luego le transmitiera al juez, el juez le recibiera la declaración y resultase satisfactoria para el juez para probar el hecho delictivo por el cual después lo va a hacer acusar por el Ministerio Público y después confirmarlo por el juez al empresario y al funcionario público que intervino. Así como sucede, doctor, así como sucede en Brasil con la delación premiada, en este caso también negocia la pena con el fiscal. Claro, a veces ese acuerdo entre el fiscal y la defensa tiene que ser aprobada por el tribunal. No basta el acuerdo entre los dos. Hay una desnaturalización en realidad, porque el acuerdo es entre el acusador y el defensor. Pero para que no se exponga esto a una arbitrariedad en el monto de la pena y en el entendimiento que logran fiscal
y defensor, el tribunal tiene que decir que le presta conformidad. Se hace un acta y queda incorporada al expediente y no se hace el juicio. El juicio queda definitivo, salvo que el funcionario que está involucrado en la cuestión quiera que se haga el juicio para probar lo contrario de lo que dijo el empresario. En el caso de los empresarios, ¿qué pena podría caberle si, digamos, cuando el juez determine la sanción, qué pena podría caberle a todos estos que hacen fila ahora y dicen, yo sí cometí un delito, pero depende del delito de que se trate, de la pena que tenga para el autor de ese delito, reducida como si fuese una tentativa. Esto, para graduar la pena, hay un criterio que fija matemáticamente la ley. Luego tendrá que adecuarse el monto de la pena a la personalidad del imputado, al alto grado de colaboración que ha brindado, a su edad y a su aporte. Bueno, ha quedado clarito, digamos, para sintetizarlo. Sí. Los empresarios pueden ir en cana, de acuerdo si la gravedad del hecho. Y segundo, los empresarios, por más que se hayan arrepentido, el delito lo llevan al hombro. Hay muchos que han dado datos, pero que han sido considerados insatisfactorios en el sentido que no han permitido probar lo que el juez intentaba acreditar. Y por eso siguen estando detenidos. Y otros que no han hablado, que no quieren hablar. Otros que son más principistas y que son más fieles a su concepción de vida y de principio, no sé. Tendrán que hacer una evaluación al ver la marcha de lo que le ocurre a los otros. Además, hay presión mediática, presión familiar, presión judicial. Hay una múltiple cantidad de presiones, pero particularmente la presión mediática, que es demoledora. Gracias, doctor. Disculpe esta extra, le debemos la extra. Le debemos una extra por este tema, que no estaba incluido. Bueno, muchas gracias. Tendré que cobrar. Sí, bueno, muchas gracias.